Destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias, en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti, aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Mizar. Oigo el tumulto de los embravecidos mares, mientras me arrasan tus olas y las crecientes mareas. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Sus insultos me parten los huesos, se burlan de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Padre, gracias. Siempre que enfrentamos dificultades y situaciones adversas, lo primero que es atacado en nuestra vida como creyentes es nuestra comunión con Dios. En lugar de ir a la fuente, como dice ahí el salmista, como anhela el siervo, porque está hablando de un tiempo de sequía. Cuando dice que el siervo brama por las aguas, es porque ese siervo está en un lugar que está seco. Y por eso brama, porque no hay agua. Brama buscando esa agua. Y por eso él dice allí que Dios es la fuente y que es Dios el que da vida. Algo que viene muy a menudo a veces en medio de la dificultad es el desánimo. Pero también a veces se llega al punto de la misma depresión. ¿Qué es la depresión? La falta de interés por la vida. No se quiere trabajar, no se quiere estudiar, no se quiere hacer nada. Simplemente porque hay adversidad y no se ve la salida, entonces la gente se derrumba y entra en depresión y ya no tiene razón para vivir. Por eso el salmista decía, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué mi alma tiene que estar angustiada? Y dice, y mis enemigos se burlan diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Una de las razones por la cual entra el desánimo es porque dejamos de buscar la presencia de Dios. Nuestro caminar con Cristo no depende de nosotros. Depende de nosotros buscarlo, pero las fuerzas para vivir el caminar cristiano solo vienen del Señor. Por eso es la fuente. Por eso cuando tú experimentes el desánimo, examina tu corazón, cómo está tu comunión con Dios. Eso es lo primero que tienes que mirar. Y a veces pones tus ojos más en las circunstancias, en las dificultades, y dejas de poner la mirada en Dios, en la fuente, en que Él tiene el control, en que Él conoce todas las cosas. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Hoy anhelamos más de tu presencia, Señor. Hoy anhelamos más de esa vida espiritual que solamente tú nos das. Más de esa llenura de tu espíritu que sabemos que solo nos la da cuando meditamos en tu palabra, cuando, como dice la Escritura, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestro corazón. Allí estamos siendo llenos de tu presencia. Allí estamos siendo llenos de tu poder. Porque tu Espíritu Santo va a trabajar en nuestro corazón con tu palabra, Rey de Gloria. Por eso, Señor, como decía el salmista, tenemos sed de ti.
Tenemos sed de tu presencia, porque ninguna cosa puede llenar más nuestro corazón. No hay una persona en el mundo, no hay bien material, no hay circunstancia buena, no hay nada en absoluto que pueda llenar nuestro corazón como lo haces tú, Señor. Dice tu palabra que tú hiciste la adversidad e hiciste también el tiempo de la calma, que ambas cosas fueron dadas por ti, Señor, para que nosotros los seres humanos no hallemos nada después de ti. Porque en el único en que podemos encontrar la verdadera paz, la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, la verdadera llenura, plenitud, eres tú, Señor. Los seres humanos fallamos, el mundo cambia, las circunstancias adversas siempre nos van a rodear y no estamos exentos de cualquier situación. Pero el único que puede dar reposo a nuestra vida, el único que puede dar verdaderamente gozo a nuestra alma, eres tú, Señor. Por eso, ayúdanos a meditar en estas verdades, Rey de Gloria. En esta noche te damos una vez más gracias por abrir nuestros oídos, por hacernos sensibles a la voz de tu Espíritu. Gracias por esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros hasta este momento, porque nos has convencido de pecado, no nos has dejado en nuestra propia sabiduría y entendimiento, porque antes pensábamos que estábamos bien, Señor. No éramos conscientes de nuestra vida, pero siempre que venimos a tu palabra, por eso dice la Escritura que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y nos ayuda a discernir si nuestros caminos están bien o están mal. Por eso gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Permítenos una vez más en esta noche adorarte, Señor. Y en lo que podamos hacer, confiamos en que esta adoración suba delante de ti en olor grato. Que no sean simplemente palabras, Señor. Que no sean simplemente, Padre Santo, las letras de una canción, Señor, sino que verdaderamente nuestro corazón esté lleno de ti, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Así es, Señor. Obra en nuestra vida tu voluntad, Señor. Queremos adorarte, Padre. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sellando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. obrando en nuestra vida, Rey de Gloria. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte, Padre eterno. Gracias, Jesús. Sanando mi corazón. Así es, Señor. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Que llena nuestras vidas, Rey de Gloria. Eres la luz que ilumina nuestros días, bendito Señor. Eres el que fortalece nuestra vida, Rey de Gloria. Así eres tú. Y en ti está confiado nuestro corazón, Señor. Tú eres el ancla de nuestra alma. Así Tú eres nuestra roca fuerte, Señor, nuestro estandarte, nuestro lugar seguro al quien podemos acudir, Señor. Porque de ti proviene nuestra fortaleza, Rey de Gloria. Tú eres nuestro pronto amparo, nuestro pronto auxilio, nuestro oportuno socorro en todo tiempo, Señor. Por eso te honramos, Rey de Gloria. Por eso te exaltamos, Señor bendito, y te damos gracias, eterno Rey. Gracias, Señor, porque tú eres el que sostiene nuestra vida, Padre. Tú eres el que guía nuestros pasos, Señor. Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Te adoramos, Aunque Rey. no pueda ver, Te estás adoramos, Señor. sobrando. Te adoramos, Rey de Siempre Gloria. estás sobrando. Bendito eres tú, Siempre estás sobrando. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Así eres, Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Rey de Gloria. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Gracias, Rey de Gloria. Gracias. Milagroso, abres Bien como tú, Padre camino, eterno. cumples promesas, Bien como tú, luz en Señor. tinieblas. Decimos tu santo Mi nombre. Dios, así Gracias, Señor. eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Te adoramos, hermoso Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Descansamos en ti, Rey de Gloria. Bendito eres tú, Señor. ¿Quién como tú, oh Rey de Gloria? ¿Quién como tú, oh Señor bendito? Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dale gracias a ti. Dale gracias a ti. Que en tu corazón cada día
siempre haya un motivo del por qué darle gracias al Señor. Cada día son nuevas sus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor amado, te honramos. Si es para el Señor, déselo fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te honramos, Rey de Gloria. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Te adoramos y te honramos, Señor. Bendito eres tú, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto iré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Gracias, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo honor y toda gloria es para ti, Señor. Gracias, Jesús. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi voz oiré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Gracias, Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo es por ti, para ti, Jesús. Por eso te damos gloria, Señor. Por eso te damos honor a ti, Rey de Gloria. Solo tú eres digno, Señor.
sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reinas por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Gracias, Señor. Si es para el Señor, déselo fuerte. Padre, gracias. Gracias a ti, Jesús. Te adoramos. Te exaltamos, Señor bendito. Solo tú eres digno de toda la gloria y toda la honra. A ti sea el honor. A ti que gobiernas y reinas en la majestad y en las alturas, Señor. Todo honor y toda gloria es para ti. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios y Padre. Bienvenidos una vez más. Damos gracias al Señor por este tiempo, por permitirnos adorarle. Qué bonito es adorar al Señor, ¿no? No sé si usted tenga esos tiempos, esos espacios en medio de su tiempo de oración. Es bonito que usted tenga ese espacio y usted adore al Señor. Padre, gracias. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora con nosotros. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, una vez más dándoles la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en donde continuamos meditando y estudiando en la palabra del Señor. Así que les invitamos también para que desde el lugar donde usted nos ve se pueda disponga su vida, su corazón, para lo que Dios tiene en esta ocasión a través de su bendita palabra para cada uno de nosotros. Bueno, continuamos allí, seguimos estudiando el libro de Mateo. Hemos estado hablando hace unos últimos miércoles, meditando en el capítulo 26. Y hace 8 días estuvimos hablando de esa lucha que tenemos todos interna, ¿no? La lucha con nuestra alma. Esa lucha que siempre va a haber en nosotros por hacer la voluntad del Señor. Y vamos a continuar estudiando ese pasaje de Mateo 26. Vamos a leer los versículos 47 al 56. Padre, pedimos tu favor y tu gracia en esta hora. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos, abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra de la manera correcta, de la manera que tú deseas. Pues sabemos que tu palabra es una semilla, Señor, que quiere dar fruto en nuestro corazón. Pero que cada corazón, como dice allí tu misma palabra, es como un terreno. Algunos fértiles, otros no tan fértiles, pero otros que no son para nada fértiles, Señor. Y pedimos que hagas tu voluntad en nosotros, Rey de Gloria, y que transformes nuestro corazón para que tu palabra, esa bendita semilla, cause y dé fruto en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 26, versículos 47 al 56. Dice la palabra del Señor. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio un beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer».
Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Había sido Judas el que había dado la información a las autoridades de que podían encontrar a Jesús en su retiro en el huerto de Getsemaní. Las fuerzas que tenían a disposición las autoridades judías eran la policía del templo, al mando de un capitán del templo. La multitud que se introdujo tras Judas en el huerto era más bien una chusma dispuesta a linchar que un grupo de soldados dispuestos para una detención ordenada. Por eso lo hicieron de noche. Por eso Jesús les dice: ¿por qué si estaba predicando, si estaba enseñando en las sinagogas, por qué no me prendiste? Los sacerdotes y todos aquellos fariseos no lo hicieron por temor a la multitud, porque tenían temor a la multitud, porque la multitud seguía a Jesús. Entonces por eso lo hicieron de noche, para que nadie se diera cuenta. Jesús no iba a ofrecer resistencia. Mateo nos dice que uno de los discípulos sacó un cuchillo y, preparado para resistir hasta la muerte, hirió a un siervo del sumo sacerdote. Cuando Juan nos cuenta la misma historia, nos dice que ese discípulo era Pedro y el siervo se llamaba Malco. Dice en Juan 18:10, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. La razón por la que Juan menciona a Pedro, mientras que Mateo no lo hace, puede ser porque Juan escribió bastante después, mientras que Mateo no lo hace, y puede ser porque mientras escribía, Mateo todavía no era prudente que se nombrara al discípulo que quería defender a Jesús. Por eso él no lo detalla allí en el Evangelio de Mateo, mientras que en el de Juan sí. Juan escribe mucho después. Mateo es uno de los primeros que escribe su Evangelio. Aquí podemos ver otro ejemplo del casi fantástico coraje que tenía Pedro, quien en ese momento estuvo dispuesto a enfrentarse con toda una compañía armada él solo. Recordemos que también fue después de aquello, cuando ya sería un hombre marcado, cuando Pedro siguió a Jesús hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Pero en todos estos incidentes de última hora, es en Jesús en quien se concentra toda nuestra atención, y aquí vamos a aprender dos cosas más acerca de él. Vamos a ver 2 puntos y vamos a ver varios subpuntos que hay allí. Número 1. Jesús aceptó su muerte voluntariamente. Jesús aceptó su muerte voluntariamente. Jesús no tenía por qué ir a Jerusalén o a la fiesta de la Pascua, y una vez allí no tendría por qué haberse quedado ante este desafío que siempre le hacían los principales y los sumos sacerdotes.
Inclusive, aún en el huerto, Jesús podría haberse puesto a salvo. Habría podido huir, porque era de noche. Él habría podido huir. Tenía ventaja sobre eso. Y además de eso, también porque él tenía amigos que le habrían podido ayudar a salir de la ciudad. Yo no sé si usted nota, pero Jesús siempre hizo arreglos en medio de todo y que los discípulos no sabían. Por ejemplo, cuando mandó a traer el pollino de asna, y le dijeron, vayan y le dicen a fulano, el Señor lo necesita. Jesús ya tenía eso preparado. O cuando fueron al aposento alto a comer la Pascua. También Jesús mandó, dile a tal persona, el maestro va a comer la Pascua, y ya tenían preparado el lugar. Y así Jesús tenía muchos amigos y mucha gente que le ayudaba. Y a él también le habrían podido ayudar a salir de la ciudad y haber escapado. Dice Juan 12:27 en la Nueva Traducción Viviente. Juan 12:27. Está allí Jesús orando en el Getsemaní y dice, mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Jesús sabía que sería crucificado y como humano sentía temor, porque recuerde que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y él experimentó ese temor. Sabía que tendría que cargar los pecados del mundo y que eso lo separaría de su Padre. Y aunque deseaba liberarse de esa muerte horrible, era consciente de que Dios lo había enviado al mundo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Jesús rechazó a sus deseos humanos a fin de obedecer y glorificar a su Padre. Tal vez tú y yo nunca tendremos que enfrentar una tarea tan difícil y abrumadora como la de Jesús, pero al igual que Él, debemos obedecer al Padre en todo lo que nos ordene, para la gloria de su nombre, aunque eso signifique morir a nuestros deseos. Porque así lo hizo Jesús. Él estaba allí muy angustiado y oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y él estaba allí muriendo a sus deseos. Recuerdo, me hace acordar ahorita esta parte, escuchando una vez una frase en una predicación, y decía, si tú no estás dispuesto a morir o a sacrificar un deseo, ¿cómo será cuando venga la persecución de la iglesia? Cuando le digan, por ejemplo, que entren a esta iglesia, nos toque a puerta cerrada, y vengan y levanten la reja y se entren. ¿Ustedes qué están haciendo acá? ¿Ustedes son cristianos? Nos los vamos a llevar. Nos vamos a llevar a sus hijos y no los van a volver a ver nunca. Pero tienen una salvación, nieguen a Jesús. Y decía eso, decía el predicador, si tú no eres capaz de morir a un deseo, mucho menos vas a morir por Jesús cuando te toque. Pero Jesús sí nos da el ejemplo, Él murió a sus deseos por hacer la voluntad del Padre y por morir por cada uno de nosotros. Incluso en ese momento, Jesús habría podido invocar en su ayuda el poder de Dios y haber derrotado a sus enemigos. Y al no hacerlo, Jesús demostró su compromiso perfecto con la voluntad de su Padre, ya que su reino no avanzaría con espadas, sino con fe y obediencia. Dice el versículo 53 de Mateo 26. Dice ahí el pasaje, dice, ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles
para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Para los discípulos, en su mente natural, ellos no entendían ni podían ver cómo Dios podría estar obrando en medio de que se llevaran a Jesús. Por eso la reacción de Pedro. No, ¿cómo así que se lo van a llevar? Si usted no ve a Dios actuando en su vida, tal vez el problema sea su visión espiritual y no el poder de Dios. ¿Por qué? Muchas veces Jesús se lo dijo a Pedro. Cuando Él les empezó a decir que iba a morir, que lo iban a entregar y que lo iban a crucificar. Y Pedro le dijo, Señor, que eso nunca te acontezca. Tal cosa no suceda. Y Jesús volteó a mirar a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Me eres tropiezo. Y nuevamente, Pedro, lo vemos allí. Él no veía el propósito. Él veía las cosas desde el punto terrenal hasta ese momento. Y a veces eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. A veces entramos en ese conflicto, ¿no? No, es que yo veo que Dios no está haciendo nada, es que yo veo que... Pero eso ¿por qué pasa? Porque dejamos de ver a Dios, dejamos de ver al Señor. Y empezamos a ver desde nuestros ojos naturales. ¿Y nuestros ojos naturales qué ven? El problema, la situación, la circunstancia, la dificultad. Porque solo Dios es el que puede abrirnos los ojos para que nosotros podamos ver mucho más allá de lo que están viendo nuestros ojos naturales. Me recuerda un pasaje donde estaba Eliseo. Creo que está en Segunda de Reyes, no recuerdo la cita. Y dice que había venido un gran ejército porque venían por el profeta, venían por Eliseo, y él tenía un criado. Y dice que mientras dormían, la ciudad fue rodeada con todo el ejército, y el siervo de Eliseo se levanta y se da cuenta de eso, y Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y Eliseo confiado le dice, ora a Dios y dice, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. Y el Señor le abre los ojos al siervo. Y dice que él ve y abre los ojos y ve un montón de carros de fuego sobre las montañas y que estaba un gran ejército. Pero a veces nos sucede eso. A veces dejamos de poner la mirada en el Señor y empezamos a ver nuestras circunstancias. Y no es que Dios no esté obrando. Es que nuestra visión espiritual se está cortando. Y todos sabemos que nosotros solo podemos tener visión espiritual cuando más nos metemos con el Señor, cuando más meditamos en su palabra, porque tenemos ya una visión, una cosmovisión bíblica de las cosas. Ya no es nuestra propia sabiduría, ya no es nuestro propio entendimiento. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5 en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo, les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y de la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y ahí termina el pasaje. La constancia y la fe son la clave para sobrevivir a la persecución y a las pruebas. Eso es algo muy clave en la vida de todo cristiano, el ser constantes.
¿Ser constantes en qué? En la oración. ¿Ser constantes en qué? En meditar en su palabra. Ser constantes en congregarnos. La constancia y la fe son claves para sobrevivir a este tipo de circunstancias, de situaciones. Cuando enfrentamos problemas abrumadores, podemos tener fe de que Dios está usando estas pruebas para nuestro bien y para su gloria. Si sabemos que Dios es justo e imparcial, esto nos dará paciencia cuando tengamos problemas, porque confiamos en que Dios no nos ha olvidado, en que en el tiempo perfecto de Dios, Él aliviará nuestro sufrimiento y castigará a los que nos persiguen. Pero aquí cabe una pregunta. ¿Confía usted en los tiempos de Dios? Este es el primer paso para crecer en constancia y fidelidad hacia Dios. Confiar en los tiempos de Dios, confiar en que Él es justo, en que Él es imparcial, en que Él no se equivoca. Todos los pasos del Señor o los pasos de Jesús en sus últimos tiempos, en sus últimos días, dejan bien claro que Jesús entregó su vida y que nadie se la quitó. Jesús no murió porque los hombres lo mataron, sino porque Él escogió morir. Dice el versículo 52 al 54 de Mateo 25. Dice allí, versos 52 al 54, dice, Jesús le dice a Pedro, guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? En Juan 18:11, Jesús que nos relata este mismo episodio, Jesús le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Tratando de proteger a Jesús, Pedro sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús le pidió a Pedro que guardara su espada y permitiera que se cumpliera el plan de Dios. De la misma manera, hay ocasiones en que tú y yo nos vemos a veces tentados a tomar los asuntos en nuestras propias manos y a resolverlos a nuestra manera, así como Pedro. Pero muchas veces, en lugar de ser solución o en lugar de ser la solución, vemos que por el contrario nos conducen hacia el pecado. Debemos aprender a confiar en que Dios llevará a cabo su plan. ¿Qué pasaría si las cosas se hubieran hecho a la manera de Pedro? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué no se hubiera cumplido? No se hubiera cumplido, Jesús no habría ido a la cruz. Y si Él no hubiera ido a la cruz, ¿qué hubiera pasado? El plan de redención de Dios no habría pasado. El mismo Jesús dijo en Juan 10, 17 al 18, mire lo que dijo. Juan 10, 17 al 18. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Dice,
el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. La muerte y resurrección de Jesús eran parte del plan de Dios para la salvación del mundo y estaban totalmente bajo su control. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento, porque ya era un plan determinado, ya Dios había dicho, desde el Génesis, ya Dios, vemos allí cuando dice que pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Ahí hay algo muy clave, porque siempre las palabras bíblicas tienen un significado. Cuando tú miras allí que dice que la palabra simiente, esa palabra simiente quiere decir semilla o esperma. Entonces, si dice semilla o esperma y Dios está hablando a la mujer y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, pero ¿cómo así? Si acaso la simiente no la tiene el hombre. ¿El esperma quién lo tiene? El hombre. Allí ya estaba profetizando de que no iba a venir del esperma humano, sino que iba a venir por obra del Espíritu Santo. Y el segundo punto, Jesús escogió morir porque sabía que ese era el propósito de Dios. Jesús escogió morir porque sabía que ese era el propósito de Dios. Versículos 53 al 54 de Mateo 26. Dice la palabra del Señor. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si así lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Jesús siguió ese camino porque era el que los profetas habían anunciado. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 1, versículos 7 al 8 y versículo 18, Salmo 22, versículo 1, versículos 7 al 8 y versículo 18, David escribió con asombrosa y precisa descripción el sufrimiento que el Mesías experimentaría 100 años después. David estaba pasando por una gran prueba, pero a través de su sufrimiento, al igual que el Mesías venidero, obtuvo la victoria. Jesús el Mesías citó este versículo cuando estaba colgado de la cruz, llevando la carga de nuestros pecados. Dice el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Sí recuerdan cuando Jesús estaba allí en el madero? Y él decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Versículo 7 al 8 dice, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, ¿este es el que confía en el Señor? Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Y eso lo vemos allí, cuando decían, pero si a otros salvó, ¿por qué no se salva él mismo? O que venga el Padre y lo salve. Eso lo vemos allí lo vamos a ver más adelante también. Versículo 18. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate,
Dice, se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Qué tremendo, ¿no? Por eso Jesús seguía el camino, porque él ya sabía lo que los profetas habían dicho y se tenía que cumplir lo que estaba escrito acerca de él. También en Isaías 53, un versículo muy importante, un capítulo muy importante que nos habla de los padecimientos de Cristo. Voy a leerlo rápidamente, Isaías 53, versículos 1 al 13. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 13. Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por todos los transgresores. Dios estaba abriendo la cortina del tiempo para que los contemporáneos de Isaías pudieran ver el futuro y observaran el sufrimiento del Mesías y el perdón disponible para toda la humanidad. Dice también en Daniel 9:26. Este es otro ejemplo de lo que fue escrito por los profetas. Daniel 9:26 dice, después de este periodo de 72 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada, y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, guerra y la miseria que acarrea está decretada desde ese momento hasta el fin. Vemos allí cómo los profetas ya hablaron acerca de la venida de Jesús. Él lo asumió
por ser el amor el único camino, dice allí que los que usan la espada morirán a espada, le dijo Jesús a Pedro. Jesús asumió este camino porque era el único camino. La violencia no puede producir nada más que violencia. Una espada desenvainada no se puede encontrar más que con otra espada desenvainada. Jesús sabía que la guerra y la fuerza no resuelven nada y solo producen una sucesión de males y engendran una cadena de consecuencias peores que ellas mismas. Dice en Romanos 12, versículos 17 al 21. Romanos 12, versículos 17 al 21 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Nunca devolvamos a nadie ¿qué? Mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus amigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien, venzan el mal haciendo el bien. Estos versículos resumen lo principal de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera en que Cristo nos ama, porque claro, es muy fácil decir, mucha gente lo dice así, ¿no? Yo no voy a hacer nada porque la venganza es del Señor. Pero se dice como con ese sentido, ¿sí o no? Como esperando que Dios coja y les dé. Pero se nos olvida que Dios no hizo eso con nosotros. Por eso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y cuando habla allí de que la venganza es del Señor, menos mal que el corazón de Dios no es como el de nosotros, o si no, ¿cómo sería? Ya no estaríamos, ¿cierto? Porque el Señor es misericordioso, como aprendíamos el domingo, lento para la ira y grande en misericordia. Si no, ¿qué sería de nosotros? Pero la venganza de Dios no es como nosotros la esperamos. No, Él es lleno de misericordia y Él hace que todo obre para que la persona vuelva a ser rescatada, vuelva a ser redimida. Y así debemos nosotros pensar. Si amamos a alguien de la misma manera en que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, desearemos transmitirla a otros. Por eso Jesús dice allí, cuando dice que en el Padre Nuestro, que si nosotros no perdonamos, ¿qué? Nuestro Padre tampoco nos va a perdonar. Debemos recordar que la gracia, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Tú y yo estamos en este lugar y estamos conociendo de Dios por la gracia de Dios. Porque a Dios le plació sacarnos del montón. Porque si tú miras tu vida antes, ¿cómo era? Descarriada, ¿sí o no? Usted pasaba tal vez por la iglesia, ay, mire los evangélicos allá dando la plata al pastor. ¿Sí o no? Así éramos antes. Pero por su gracia Él nos llamó, ¿sí o no? Ahora entendemos. Uy, Señor, ahora mi corazón, ahora mis ojos ven, ahora sí entiendo, Señor, perdóname. Hablaba como un necio. Eso dijo Job, ¿no? Hablaba como un necio, Señor, perdóname. Cuando le damos a beber a un enemigo, no estamos justificando sus maldades, sino que le reconocemos como persona hecha a la imagen de Dios, lo perdonamos y lo amamos a pesar de sus pecados, tal como Cristo lo hizo con nosotros.
En estos días de amarguras y de venganzas, la orden que da Pablo parecía imposible de cumplir, o parece muy loca, ¿no? Para mucha gente. Pero yo, ¿por qué tengo que perdonarlo? Si es que mire lo que me hizo, si es que... ¿Sí o no? Eso es loco. Por eso el evangelio es para locos. Ay, ya le están lavando el cerebro por allá en la iglesia. Así es. Porque no es fácil. O si no, ¿cómo hacemos para entender el amor de Dios? A mí eso fue lo que más me rompió la cabeza cuando vine a los caminos del Señor. Y dije, pero ¿cómo así que Dios se entregó por mí y me está buscando y quiere que yo tenga comunión con Él? Sí, mire yo todo lo que he hecho. Eso es un amor fuera de este mundo, ¿sí o no? Porque nuestro amor, ¿cómo es? Ah, no, me la hace, me la paga, ¿sí o no? En el camino nos vemos. O yo doy si usted me da, ¿sí o no? Así es, ¿no? El amor del hombre. Es egoísta. Si alguien nos hiere profundamente, Pablo nos dice que en lugar de darle su merecido, debemos proveer para sus necesidades. Pero, ¿por qué nos exhorta la palabra a hacer esto? El perdón puede romper un ciclo de desquites y concluirá en reconciliación. Si usted mira, lo que menos se espera la persona es que usted perdone. Eso es lo que menos se espera. Lo que más se espera es que sí, que responda con la misma o a la salida nos vemos, ¿sí? Eso es lo normal. Pero por eso Pablo nos exhorta, porque el perdón puede romper eso. El perdón puede causar que el enemigo se avergüence de sus actos y cambie su manera de ser. Porque lo que menos se espera a una persona que tal vez usted haya tenido conflicto es que cuando se dé la oportunidad de que usted le sirva y lo haga. Eso causa vergüenza, ¿o sí o no? Y yo todo lo que le dije, yo todo lo que hice, ¿sí o no? Porque yo sentí vergüenza cuando vi que el Señor me sirvió. Cuando vi que Él vino y murió por mis pecados, yo dije, Señor, qué pena. Devolver mal por mal, los hiere a ambos, a usted y a su enemigo. Aunque tal vez su enemigo nunca se arrepienta, perdonar le quitará a usted el enorme peso de la amargura. Porque eso es verídico. Mire usted una persona que tenga rencor contra alguien, que nunca le haya perdonado a alguien, y en el momento en que se acuerda de esa persona de una vez se amarga. Puede estar por allá en las playas de San Andrés mirando ese mar azul en la hamaca, tomándose una limonada y apenas se acordó. Pasa como en los programas, ¿no? ¿Se han visto que como que se raya el disco? Así, se le amarga el rato, ¿sí o no? Porque se acuerda. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Porque cuando usted perdona, porque se sobreentiende que como nosotros comprendemos de que Jesús nos perdonó, de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces eso me va a llevar a perdonar y a librar mi corazón de amarguras. Ahora, cabe aclarar, ¿no? Que muchas veces no podremos estar en paz con todo el mundo, ¿no? Hay personas que son duras, hay personas que son difíciles, pero tú y yo debemos hacer ¿qué? Nuestra parte, lo que Dios nos llamó a hacer. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todo el mundo. Y también hay que aprender a discernir cuando alguien se quiere aprovechar de nosotros, ¿no? Porque hay gente que es así, ¿no? Ay, venga, sí, yo lo perdono, pero hágame este favor. ¿Y cómo se da usted cuenta de eso? Porque después cuando vuelve a haber discusión, que una vez, ¡ta!, vuelve y le sácalas. Entonces me perdonas, pero a conveniencia, ¿sí o no? Entonces ahí hay que tener discernimiento. Porque es verdad que debemos tener misericordia, pero no podemos separarla de la verdad. Dice Proverbios 16:6.
en la versión BLB, esa es una nueva versión que encontré. BLB, Biblia en lenguaje básico. Un poco más clara para que la busquen allí en la aplicación. B larga LB. Ambas B largas, ¿no? Biblia en lenguaje básico. Ahora sí los niños vamos a entender más. Dice, cuando uno ama y es fiel, consigue el perdón de los pecados. Ahí está la misericordia, ¿cierto? Cuando uno ama y es fiel, está la misericordia. Dice Proverbios 16:6. Y sigue diciendo, cuando se respeta a Dios, uno procura alejarse del mal. Ahí está el arrepentimiento, ¿no? Aquel que está arrepentido y verdaderamente quiere respetar a Dios, ¿qué hace? Se aleja de su pecado, se aleja del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero si tú vas allí con lágrimas de cocodrilo, Dios ya conoce tu corazón. Si Él ya sabe que tú te vas a parar y nuevamente te vas a ir a pecar. Porque hay personas a las que uno se les muestra o les muestra misericordia y se les enseña la verdad, pero no quieren alejarse de sus pecados. Por eso debemos tener misericordia, pero también hay que anunciar la verdad. Jesús sabía que el propósito de Dios se puede llevar a cabo solo mediante el amor sacrificial. Y la historia ha demostrado que Jesús tenía razón. ¿Por qué? Porque los judíos que se apoderaron de él por la fuerza y que se gloriaban en la violencia y que hubieran teñido con gusto sus espadas de sangre romana, vieron 40 años más tarde su ciudad destruida para siempre. Mientras que el hombre que no quiso pelear está entronizado para siempre y está en el corazón de todos los hombres. Qué tremendo, ¿no? Si es para Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre Santo. Gracias Señor. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Se nos pasó el tiempo rápido. Eso quiere decir que están atentos, que el tema es bueno. Y le invito para que cierre allí sus ojos y que tenga este tiempo de comunión con Dios, que hable allí con nuestro Padre. Dios ha hablado a tu corazón en esta noche, así que te invito para que, conforme a lo que Dios te haya hablado, tú hables allí con tu Padre. Y si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Y si tienes que pedirle ayuda con algo, pide su ayuda. Y si tienes que pedirle sabiduría, pídele sabiduría y el Señor te seguirá hablando. Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Señor, gracias por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en esta noche, primeramente pedirte perdón, Rey de Gloria. Porque a veces reconocemos, Señor, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, Padre. Y se nos olvida que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor. Tal vez porque tienes puesta la mirada en la circunstancia, no te has detenido a ver lo que Dios ha hecho hasta este momento en tu vida.
Y en lugar de confiar al Señor todas tus cargas, todas tus preocupaciones, sigues llevando tú todo ese peso, toda esa angustia, toda esa aflicción. Pero en esta noche, nuevamente el Señor te invita para que pongas tu mirada en Él. Y para que cuando haya desánimo, haya abatimiento, angustia, dolor, tú recuerdes hasta dónde te ha traído el Señor. Tú recuerdes la fidelidad del Señor aún en los tiempos de angustia. Tú recuerdes la fidelidad del Señor aún cuando tú no estabas en sus caminos. Padre, aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón, Rey de Gloria. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón ha habido angustia, Padre, ha habido desánimo. Perdónanos, Señor, si nuestra vista se ha cortado, Rey de Gloria, para no ver las cosas desde el punto de vista que tú las ves, Señor. Porque nuestra mirada está fija en los problemas, porque nuestra mirada está fija en la situación y eso no me deja verte a ti. Porque nuestra mirada tal vez se vuelve para atrás y mira los episodios de sufrimiento, de angustia, pero olvidas las veces que el Señor te ha sacado, las veces que el Señor te ha guardado, las veces que has visto la gloria de Dios obrando a tu favor. Padre, te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a conectarnos cada día más contigo. A saber que tú eres un Dios poderoso, que para ti nada es imposible, Señor. Que conforme a tu voluntad tú obrarás, Rey de Gloria, y que todo lo que tú tengas a bien permitir en nosotros será con un propósito, Señor. Y el propósito principal, Señor, es que nuestras almas sean redimidas, Rey de Gloria. Es que seamos a imagen y semejanza de Cristo. Y como dice la Escritura, tenemos como fruto la santificación, pero el fin es la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Padre, perdónanos y ayúdanos a perseverar, Rey de Gloria. Ayúdanos, Señor bendito, a perseverar en buscar tu presencia, a perseverar en buscar tu rostro, en leer tu palabra, Señor bendito. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Gracias, Rey de Gloria. Ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti, a no buscar la solución a nuestra manera, Señor. A no querer manejar los asuntos en nuestras propias manos, sino siempre ir a ti, buscarte a ti y pedir que se haga tu voluntad, porque tu voluntad, Señor, sabemos que tiene un fin eterno, tiene un propósito, Rey de Gloria. Y que ninguno de los que confíe en ti será jamás avergonzado, Señor. Por eso ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a depender más de ti, Señor. Ayúdanos a confiar en tu bendita providencia y en tus planes, Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Rey bendito. Honramos tu presencia y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Si es para el Señor, déselo fuerte una vez más. Gracias, Jesús. Toda gloria y toda honra es para ti, Señor. Bendito es tu nombre. Seguimos honrando al Señor. Lo invito a que, conforme al Señor le haya prosperado, hágalo de manera voluntaria, con gozo, con alegría. Le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, este próximo domingo tenemos la Cena del Señor. Estaba calculando 2 fines de semana, pero solo queda la otra semana es corrida, pero no alcanza a caer domingo. Entonces no olviden, próximo domingo tenemos la Cena del Señor. Entonces no lo olvide, véngase como para el Señor, como para una cena. Este domingo tenemos la Cena del Señor. Estaremos estudiando el libro de Romanos. Entonces, para que se prepare, no lo olvide, este domingo es la Cena del Señor. Así que véngase preparado, véngase
bien arreglado, bien bonito, como para el Señor. Amén. Viernes, no lo olvide, reunión Maestras del Bien, 7:30 de la noche. Están, creo que ya prontas a iniciar el libro, creo que sí, o todavía no. Apenas están, están arreglando el tema del grupo, ¿no? Que iban a actualizar el grupo, entonces no lo olviden que van a actualizar el grupo. Entonces, si ya les llegó el mensaje, únanse allí. La idea es que sean edificadas, la idea es que participen, la idea es que crezcan, ¿sí? Ese libro sé que va a ser de mucha bendición. Yo le estuve echando una ojeada y tiene unos temas muy buenos, así que les animo mujeres. Y si conocen a una mujer que necesite, que esté allí, invítela al grupo también, que escuche. Allí Dios va a traer consuelo a esa alma, dirección, salvación, primeramente, que es lo que necesitan. Entonces no lo olviden, 7:30, próximo viernes, reunión de Maestras del Bien. El sábado continuamos aquí con nuestra jornada de aseo, sirviendo al Señor, de 7:30 a 9 de la mañana más o menos. Entonces les invitamos a aquellas personas que dispongan el tiempo, que tengan el tiempo, que quieran hacerlo voluntariamente. Y este domingo no vamos a tener discipulado porque tenemos una reunión personal con nuestro hijo menor, la clausura, como él estudia desde casa, entonces tenemos la clausura. Entonces este domingo no vamos a tener discipulado porque pues el lugar es un poco retirado de acá y tenemos que estar a las 3 de la tarde. Entonces pues aquí no nos quedaría el tiempo del servicio normal y salir a tiempo para allá. Entonces este domingo no va a haber discipulado, pero el próximo domingo vamos a hacer, les voy a pasar revista de los libros de la Biblia. ¿Oyeron? Entonces para que vayan repasando. Y vamos a hacer una pequeña competencia. ¿Listo? Para que se vayan animando. De los libros de la Biblia para los que estamos en el discipulado. Entonces no lo olviden. ¿Listo? Próximo domingo, no este sino el otro. ¿Queda algo más? Creo que no, ¿cierto? Bueno, bendiga a su hermano. Dígale, hermano, lo bendigo. Salude a su hermano. Hermano, gracias. Me alegra mucho verlo acá, perseverando en el Señor. ¿Listo? Y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y con esto quedamos despedidos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a perseverar en lo que nos has enseñado, a perseverar en la escritura, a perseverar en la oración, a confiar en ti cada día más, Señor. Sabemos que todo eso se gana en comunión contigo, Padre. Entre más comunión tengamos, más nos vamos a llenar de ti y más vamos a confiar en ti, Señor. Ponemos, Padre Santo, nuestra salida delante de ti, todo lo que nos permitas hacer. Señor, guárdanos en nuestros caminos. Gracias te damos, Señor, por la salud, por las fuerzas que nos das para trabajar. Pedimos tu sabiduría, Señor, bendito, para hacer todas las cosas. Y que, como dice tu palabra, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, siempre lo hagamos como para tu gloria. No sirviendo al ojo simplemente, sino sabiendo que tú eres el jefe de todos, Señor, y que nada de lo que nosotros hagamos en vano será para ti, Rey de Gloria, porque del Señor siempre vendrá la recompensa. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana.